Capítulo 33. Pasarela suspendida. Estaban perdidos. Trig lo sabía. Sucedió cuando empezaron a correr a ciegas al otro lado de la escotilla que Han cerró con disparos blaster. Nadie habló ni dijo por dónde ir, así que solo se fueron corriendo tan rápido como pudieron para alejarse de aquellas criaturas que no dejaban de rasguñar. Corrieron durante lo que les pareció kilómetros. Era imposible que corrieran tanto. Lo sabía, pero no podía pelear con subjetividad. Tiempo después, cuando ya estaban demasiado exhaustos para respirar siquiera, aminoraron la marcha, jadearon y continuaron sin hablar. Esa fue la primera vez que a Trig se le ocurrió que, por alguna razón, Han se confundió y los estaba llevando por el camino equivocado. Si camináramos de regreso hacia esas cosas del techo, tal vez... Trig interrumpió su pensamiento y se negó a darle más crédito. Lo mejor era concentrarse en el lugar a la que se dirigían, pero entonces los largos corredores y los huecos principales de tránsito ya se veían idénticos. Los ductos de aire y los distribuidores también empezaban a no distinguirse, y cuando llegaron una vez más a otra serie de turboascensores que se veía igual al anterior, Trig ya no pudo callarlo más. «Estamos caminando en círculos», exclamó. Han no dijo nada, ni siquiera volteó a verlo. Estaba mirando a un lado a otro en la siguiente conexión del vestíbulo y pensando en todas las opciones que le pasaban por la cabeza. Trig aclaró la garganta. «¿Me escuchaste? Dije que, muchacho, ¿crees que nos puedas llevar tú hasta el puente de comando?», preguntó Han con rudeza. Sus ojos se veían huecos y fijos. «Te invito a que lo intentes. Solo digo que...». Trig señaló el camino que Han parecía preferir. «Esto no se siente bien». «Sí, bueno, estamos en un destructor estelar y nos persiguen muertos vivientes. Nada de eso se siente bien». Han se sobó la cara con la mano, y cuando bajó la palma y miró a Chewbacca, su expresión revelaba un matiz más profundo de duda. «Llegamos por ese camino, ¿cierto?». El Wookiee emitió un gruñido triste e incierto. «Genial. Se supone que tú eres el que tiene un agudo sentido de la orientación. Creo que si tomamos ese turboascensor, ya sabes, hacia arriba», comenzó a explicar Trig. «Estamos casi en la plataforma de control». Han se puso de cuclillas y tocó los dedos de la plataforma sobre la que estaban parados. «¿Sientes cómo vibra el suelo?». Trig asintió vacilante. «Probablemente estamos parados sobre el generador principal de energía». Han señaló a la derecha con el pulgar. «Es por ahí, y luego derecho. Lo presiento. Casi llegamos. Es justo por esa escotilla». Han golpeó el interruptor en la pared con su palma. El aparato zumbó. Toda la plataforma empezó a vibrar con aún más fuerza, y de pronto se abrió un enorme hueco frente a ellos. Casi al mismo tiempo, todos dieron un paso atrás y bajaron la vista para mirar al vacío. Unas enfermizas luces verdes y amarillas lo iluminaban desde arriba. Trig se asomó un poco y estiró el cuello tanto como se atrevió, pero no pudo calcular la verdadera dimensión del espacio. Sus ojos empezaron a ajustarse y vio que estaban parados en un precipicio que daba a una profunda cámara cavernosa. Por un instante, a Trig le pareció que no era más que el vacío atmosférico del espacio mismo. De pronto se dio cuenta de que le dolían los pulmones, que necesitaba aire. Entonces se permitió inhalar con un temblor. «¿Lo ves?», dijo Han con voz débil. «Te dije que estábamos en la cima». Trig se quedó mirando hacia abajo y contempló la colosal forma cilíndrica, que no se veía por completo. El fondo estaba tan lejos que sus voces sonaban pequeñísimas, mientras estaban parados frente a la abertura. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó. «Lo más probable es que sea la turbina de motor principal. Es grande. La nave es enorme, chico. Así le gustan al Imperio». Han señaló al otro lado. Su voz empezó a concretar gracias a una confianza que él mismo generó. «¿Alcanzas a ver el ducto cuadrado del servicio al otro lado? Debe ser la plataforma principal de elevación para ir al puente». Trig entrecerró los ojos. No podía ver al otro lado y dudaba mucho de que Han pudiera. Seguía distraído por la visión de la silenciosa turbina que tenía debajo. ¿Qué se sentiría caer hasta el fondo? Seguramente habría mucho tiempo para llorar. Lanzaría un infinito aullido que iría desvaneciéndose a medida que la oscuridad se lo tragara. Se preguntó qué pasaría si la parte inferior del destructor estelar estuviera abierta
y alguien cayera por ahí, si es que era posible caer directamente en el hostil y gélido baño de las entrañas de la galaxia. ¿Cómo cruzamos? Han señaló. Tienes la respuesta frente a ti. Trick frunció el ceño. La plataforma que estaba enfrente de ellos era tan estrecha que al principio le pareció un simple contorno adicional de la pared. Recorría el borde y se extendía hasta donde se alcanzaba a ver. Lo más probable era que terminaría al otro lado. No tiene barandal. Ajá, bueno, no nos podemos poner exigentes. Debe haber un camino normal para llegar ahí. Estoy seguro de que así es, dijo Han, pero no planeo quedarme aquí más tiempo del necesario. Trick recordó el turboascensor que le sugirió tomar hacia unas cuantas vueltas. Sin duda, por ahí se llegaba normalmente al puente. Pero, ¿de verdad tenía ganas de regresar allá solo? ¿Sería capaz de encontrarlo a estas alturas? Miró a Chewbacca, pero el Wookiee no se veía muy preocupado, y Han ya estaba en marcha. Apoyó la espalda en la pared y avanzó arrastrando los pies y manteniendo las palmas extendidas a ambos costados para mantener el equilibrio. Mantén la cabeza erguida y no mires abajo. Estarás bien. Han volteó a ver al Wookiee. Bueno, ¿y qué esperas? Chewbacca lanzó un alarido de tristeza y comenzó a moverse detrás de Han. Trick supo que llegaba su turno. Pensó que tal vez Han tenía razón respecto a la plataforma de control. A pesar de su necedad, de su aire arrogante, se veía que sí estaba ampliamente informado respecto a la disposición general del destructor. Sin embargo, cuando Trick se acercó y colocó el pie en la pasarela suspendida, sintió que las entrañas se le revolvían y se convertían en agua. Sus piernas se sentían tan ligeras que las rodillas le temblaban hasta los muslos. Cuando le empezaron a sudar las manos, de pronto estuvo seguro de que moriría de esa forma, cayendo al foso. Entonces lo abandonó toda sensación de equilibrio. No puedo, masculló. Han giró y lo miró. El chico sintió la mirada del hombre, y su rostro se sonrojó hasta donde le nacía el cabello. Vamos, no tenemos tiempo para convencerte, muchacho. Trick intentó tragar saliva, pero tenía la garganta demasiado pegajosa. Se esforzó a hablar. Tiene que haber otra manera. Creo que voy a volver al turboascensor. ¿Tú solo?, preguntó Han. Bueno, entonces los esperaré aquí, cuando vuelvan a encender los motores. Trick no dejaba de asentir. Estaba tratando de convencerse a sí mismo. Los veré de nuevo aquí, ¿de acuerdo? Han lo miró por última vez. La distancia entre ellos ya era tanta que el chico no alcanzaba a ver la expresión de su rostro, pero algo en su interior, una partecita avergonzada, adivinó que lo contemplaba con una mezcla de exasperación y tal vez un poquito de desprecio. De acuerdo, regresaremos por ti. Entonces Han y Chewbacca giraron en dirección opuesta y siguieron avanzando a lo largo de la pasarela. Trick se quedó contemplando las dos siluetas que se internaban en las sombras hasta que le pareció que desaparecían. Se fueron y él se quedó ahí de pie, solo. Nunca se había odiado tanto como en ese momento. De pronto pensó que Kel había ido sin cuestionarlo, que su propia vida estaba repleta de fracasos más o menos relevantes que este, y que quedarse ahí sería el primero de otros muchos errores. Permaneció en el borde del abismo durante lo que le pareció demasiado tiempo. Se quedó esperando a que Han le gritara «Aquí estamos» o «Ya llegamos» desde algún lugar en la distancia, pero no oyó nada. Tal vez se cayeron, murmuró una cobarde voz en su interior. Pero si así hubiera sido, los habría escuchado gritar, ¿no? Se sentó junto a la escotilla abierta, a una distancia prudente del borde, y contempló el fondo. Mientras tanto, siguió escuchando los sonidos de su propia respiración y el constante golpeteo de su pulso. Poco después, empezó a escuchar ruidos que provenían de la cámara, unos crujidos graves que venían del fondo, de un lugar que no alcanzaba a ver. Son ellos, están allá abajo. Se puso de pie de un salto, y el crujido de sus propias rodillas lo asustó más de lo que esperaba. Trató de mirar más al fondo del foso. Escuchó que los destructores estelares transportaban a una tripulación de 8,000 o más. Suponiendo que todos resultaron infectados, tendrían que hacer su nido en algún lugar, ¿no? En un sitio oscuro tal vez. Quizás los del ducto elevado de ventilación salieron de ahí. Quizás ese era el lugar donde estaban esperando. Ahora seguramente se dirigían al hangar principal, como si los hubiera llamado. Trick giró alertado por la sensación de que alguien lo observaba. Pero no, solo fue una sensación. En la penumbra del extremo del ducto a 10 metros,
vio un rastro en un perfil de 3/4 que lo observaba. Trick lo reconoció de inmediato, a pesar de la distancia. Le tomó un momento pronunciar su nombre. Tenía los labios paralizados por la conmoción. ¿Cale? Su hermano lo miró de reojo sin mover la cabeza, como si estuviera en trance. Luego se estiró y oprimió un botón que estaba en la pared, y la puerta que estaba frente a él se abrió. ¡Espera, Cale, no! Cale atravesó la puerta y desapareció. Trick lo siguió. Corrió de regreso por el vestíbulo, tambaleándose un poco. Llevaba tanto tiempo sentado que sintió un fuerte hormigueo en la parte inferior de sus piernas. ¿En verdad pasó tanto tiempo? Tuvo una sensación tan fuerte de temblor y presión en las rodillas que se preguntó si no colapsaría en cualquier momento. Llegó hasta la escotilla por la que salió su hermano y oprimió el interruptor. La puerta siseó bastante al abrirse, pero no era tan grande como la que descubrió Han sobre la turbina. Era nada más una escotilla común y por alguna razón eso hizo que se sintiera mejor. La atravesó. Cale, soy yo. La voz se le quebró y empezó a sentir que se ahogaba. La cámara estaba todavía más oscura que el vestíbulo que acababa de abandonar. A primera vista se veía grande como el abismo que se negó a cruzar, pero este espacio parecía más bien el depósito principal de desechos. Había una montaña de basura que llegaba hasta el techo, y la parda fetidez del excremento que se cocía a fuego lento en la encima era infinitamente nauseabunda. Trick cubrió la boca con la mano y miró a su alrededor. Tenía los ojos llorosos y debía esforzarse por no vomitar. Su hermano acababa de entrar hace apenas un instante, pero no lo veía por ninguna parte. Cale repitió. Por alguna razón, vaciló en gritar. «¡Soy yo! ¿Qué estás haciendo aquí?» La escotilla se selló detrás de él.